Hola, bienvenido. En este video analizaremos los conceptos básicos de la estadística, tanto descriptiva como inferencial, para sentar las bases en el curso que estás a punto de iniciar. Aquí comenzamos. Para el ingeniero en administración, la materia de estadística, aunque pareciera, al ser de las materias de matemáticas de las que luego sacan dolores de cabeza, la verdad, la verdad es que provee de herramientas muy importantes, de herramientas muy útiles que permitirán al ingeniero en administración recopilar datos, procesarlos y sobre todo obtener conclusiones que sean de valor para la toma de decisiones en una empresa. Por eso es importante esta materia, es quizá de las más importantes en la parte puramente teórica de las matemáticas. Es una materia que debe dedicársele 2 horas teóricas, 2 prácticas, para un total de 4 horas por semana. Y la estadística es una parte de las matemáticas que básicamente hace 4 cosas: recolectar datos, analizar los datos, representarlos y generar conclusiones acerca de esos datos. Las conclusiones obviamente que servirán para la toma de decisiones a futuro, a priori y a posteriori por parte del ingeniero en administración. Entonces, de esta manera, es una materia que nos va a ayudar a recopilar datos y a obtener conclusiones. La estadística propiamente y formalmente se divide en 2 ramas, en base a las funciones que realiza cada una. La primera rama es la estadística descriptiva, que se encarga de la recolección y representación de los datos. Y posteriormente la estadística inferencial, que su objetivo es generar conclusiones, como decíamos, conclusiones de valor para la empresa y para la toma de decisiones. Y aquí es donde entra un concepto introductorio, pero que es importantísimo para el estudio de la estadística, que es las muestras y las poblaciones. Cuando nosotros hacemos un estudio y tenemos la capacidad y la posibilidad, además, de obtener los datos de toda la población, es cuando hacemos un censo. La verdad es que los censos pues, son muy raros. Inclusive en este país los censos de población se andan haciendo por ley cada 10 años. ¿Por qué? Porque son costosos, porque son laboriosos, en fin, por ese tipo de cuestiones. Y por eso muchas veces para hacer estudios estadísticos obtenemos muestras. Existen 3 razones que están ahí enunciadas del por qué conviene hacer muestras. Básicamente estas 3. Porque tenemos un tiempo limitado, tenemos que presentar resultados y no podemos esperar todo el tiempo que se necesitaría para hacer un censo. Segunda razón, los recursos son limitados, es decir, no tenemos el dinero suficiente porque hacer un censo es costoso. Y tercera razón, aunque es quizá menos común, pero suele suceder, los muestreos son destructivos. Y voy a poner ejemplos. Vamos a pensar que yo tengo una empresa que se dedica a hacer focos, bombillas eléctricas de iluminación. Entonces yo necesito saber en promedio cuál es la duración de esos focos. Lo que necesito es poner un foco, conectarlo, dejarlo prendido y medir cuántas horas duró prendido antes de fundirse. El problema es que yo eso no se lo puedo hacer a toda mi producción, porque entonces lo que sucedería es que destruiría mi producción. Foco que yo reviso, foco que ya no sirve después. Entonces ese es un muestreo destructivo, muestreos que llevan al límite piezas de producción. Entonces, en ese caso, pues obviamente no puedo probar todos mis focos para saber cuál es el promedio de duración, sino lo que hago es tomar una muestra de los focos que yo produzco y hacer la prueba a esa muestra. Esa es otra razón para que hagamos muestreos. Ahora, sucede una cosa muy importante. Para que una muestra tenga valor estadístico tiene que ser representativa, es decir, que traiga dentro de sí
todas las proporciones que tiene la población. Y para eso voy a guiarme de esta imagen. Una de las dos muestras de abajo no es representativa. Vamos checando esto. Los que tienen una carita sonriente en la población, que es el de arriba, son 5, ¿verdad? De un total de 15, es decir, la tercera parte. Eso significa que en la muestra que yo voy a obtener, necesito garantizar o llevar a la mayor cercanía que la tercera parte sean los que están satisfechos. Eso sucede en la muestra de la izquierda, ¿verdad? Esa sí es una muestra representativa, pero la de la derecha es una muestra en la cual los felices son 2/3 partes, es una cantidad muy grande. Por lo tanto, la de la derecha no es una muestra representativa. Este error de muestreo es muy común cuando se hacen encuestas o sondeos con tintes políticos, es decir, eliges la muestra previamente buscando que sea un resultado ideal para el estudio que estás realizando. Entonces, si queremos que nuestras conclusiones sean de veras útiles, pues tenemos que hacer la muestra adecuadamente, si no nuestras conclusiones van a carecer de veracidad. Entonces, les decía y reitero, la característica de una muestra para que sea representativa, lo que la distingue es que trae dentro de sí las proporciones y los grupos en su proporción respectiva que integran a la población. Es una, como decían hace un par de años algunos alumnos, es como tener la de litro y la parida, ¿verdad? Que es igual, pero más pequeña. En cuanto nosotros empecemos a trabajar con muestras y poblaciones, únicamente hay que hacer una diferenciación. Yo puedo sacarle la media aritmética a toda la población o únicamente a una muestra. Si se lo estoy haciendo a una muestra, ese es un estadístico. Y si lo estoy haciendo a una población, es un parámetro, es parte de la definición. Dentro de estadística nosotros podemos trabajar muchos tipos de variables, algunas que son números y otras que no. Esto nos lleva a entender que existen 4 tipos de variables en 2 grupos, o 2 tipos de variables con 2 subtipos. Primer tipo de variables que vamos a manejar son variables conocidas como cualitativas, es decir, que no son propiamente un número, y de esas hay 2 tipos, nominales y ordinales. Yo puedo preguntarles a cada uno de ustedes cuál es su color favorito, o cuál es su alimento favorito, o cuál es su género musical favorito, o cuál es su película favorita. En fin, podemos preguntar muchas cosas que, aparte de que no son un número, esa es su primera característica, no es un número. La segunda es que no hay un criterio generalizado para ordenarlos. Esas son variables nominales. Aunque existe, por ejemplo, algunos criterios para ordenar los colores, no son criterios universales, por decirlo así. Los criterios, los alimentos podríamos ordenarlos también en base al contenido calórico, en base a muchas cosas, pero existen muchos criterios. Y en cambio hay otras que de facto, de arranque, nosotros podemos ordenarlas. Podemos preguntarle a toda la gente de nuestra colonia, de nuestra manzana, de nuestra familia, cuál es su grado de estudios. Y hay quien te va a decir primaria, secundaria, en fin. Y sí existe un orden, ¿verdad? Existe quien llegó únicamente hasta primaria, quien llegó únicamente hasta secundaria, o quien tuvo la suerte o la fortuna de hacer bachillerato, de hacer una carrera o inclusive una especialidad, una maestría o un doctorado. Existe un orden de arranque. Esas son variables ordinales. Y el otro tipo de variables general serían las variables cuantitativas, que son números. Dentro de esas variables existen las discretas y las continuas, cuya única diferencia es que las continuas son capaces de asumir números decimales o fraccionarios.
Hay algunas dimensiones que podemos representar como variables discretas y como variables continuas. Pero la clásica variable discreta es la edad, porque siempre cuando se le pregunta a alguien cuál es tu edad, da una cantidad entera de años. Siempre, siempre. Un ejemplo de una variable que podría ser continua es la estatura. Si la estatura la medimos en metros, 1.85 metros, 1.57 metros. Pero la misma variable, si la medimos en centímetros y no somos capaces de hacer una medición más pequeña, la podemos hacer discreta, 185 centímetros o 1.85 centímetros. Una misma variable, depende cómo la estemos expresando, podría ser discreta o podría ser continua. Y finalmente, la estadística tiene una amplia gama de aplicaciones, de lugares donde se utiliza, porque es una ciencia que permite la proyección y en muchos casos la realización de pronósticos. Ciencias como las que están enlistadas ahí, desde las naturales hasta las sociales, e inclusive en ciencias de la salud, una de las grandes decepciones que se lleva mucha gente al estudiar medicina es que sí llevan algunas materias que tienen que ver con matemáticas, sobre todo con estadística. La psicología, y no se diga en la ingeniería. En el caso de ustedes en las ciencias económico-administrativas, así es la administración tanto pública como privada. De hecho, dicho sea de paso, gran parte del desarrollo estadístico surge de la necesidad de gobernar y de otra necesidad, una vez que gobernabas, de la necesidad de hacer la guerra. Entonces, la verdad es que la estadística es una ciencia, una rama de las matemáticas que tiene una amplia gama de aplicaciones. Inclusive a muchos de los grandes gobernantes se les termina diciendo que son unos estadistas, con esa palabra. De esta manera, pues, tenemos que asumir y que aceptar que la estadística es una herramienta muy poderosa, que si somos capaces de sacarles todo el jugo, pues nos será de gran utilidad en la toma de decisiones. En el caso de ustedes, decisiones para una empresa, decisiones administrativas estratégicas. Cierre conceptos, estadística. De manera general son los conceptos introductorios a la materia de estadística. Si no tienes ninguna duda, estás listo para avanzar. Pero si tienes todavía algo que aclarar, puedes regresar el video o puedes mandarme tus inquietudes. Muchas gracias y hoy más que nunca, hoy que estamos en medio de esta pandemia, no se amontonen.